Derecho objetivo y subjetivo. El término derecho se utiliza para gestionar bien la regla jurídica o bien el poder de facultad que la misma reconoce en favor de un individuo sobre lo cual es suyo. Este derecho personal a aquel que tener derecho a que reviste una extensa variedad de maneras es primordial advertir que las expresiones del derecho objetivo y derecho personal no tienen dentro conceptos opuestos. Según Kesslen, en 1987, este último criterio es derivación del derecho objetivo, o para ser más riguroso, es sin más derecho objetivo. Es tan solo una de las condiciones que el derecho objetivo, entiéndase que la regla jurídica, establece que deba ser el efecto fundado por dicha misma regla. Para la ciencia del derecho, puesto que no existe la extensión o la facultad conocida por el ordenamiento jurídico, únicamente existe la regla jurídica y por consiguiente existe el deber, que se convierte de esta forma en el término central. Entrando un poco en contexto, los derechos incluyen derechos objetivos y subjetivos. No es posible que exista un derecho objetivo no facultativo ni que un derecho subjetivo sea independiente de la regulación. Ambos se necesitan mutuamente. Ahora, definamos el derecho objetivo. Este es el conjunto de normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico. Y el derecho subjetivo es el conjunto de normas que pueden utilizarse para designar tanto un precepto particular como un conjunto de normas, o incluso todo un sistema jurídico. Por ejemplo, decimos derecho sucesorio, derecho alemán, derecho italiano. Diferencias entre derecho objetivo y subjetivo. En el derecho objetivo tenemos que son un conjunto general de normas jurídicas. Estas también son coercitivas, establecen derechos de los sujetos y se componen de una hipótesis fática y una consecuencia jurídica. En el derecho subjetivo son las facultades que brindan normas jurídicas a los ciudadanos. Son no coercitivas, están limitadas por la ley de la objetividad, no tienen estructura común y tienen autorización o autoridad derivada de la norma. Para entender mejor esta diferencia, veamos algunos ejemplos. La propiedad, es decir, el derecho a la vivienda, es un derecho subjetivo. El titular de este derecho puede actuar para satisfacer sus intereses con este derecho de propiedad, venderlo, modificarlo, etc. Pero los límites de este derecho de sujeto que se encuentran en un código legislativo son un derecho objetivo. Así, los derechos de este sujeto, los derechos de propiedad, están incluidos en los derechos objetivos, Código Civil. Entre las características tenemos en el derecho objetivo la ley objetiva. Esta como ley coercitiva, es decir, la que da origen a una obligación y puede tener dos orígenes. La ley natural, que es el conjunto de derechos que se derivan de la propia condición humana. Ley positiva, en cambio, responde al sistema legal específico de un país, incrustando en la Carta Magna o su documento fundacional. Por otra parte, las leyes objetivas pueden ser escritas, reglas incorporadas a las leyes, códigos, reglamentos y constituciones nacionales o consuetudinarias, reglas establecidas por la costumbre. Por ejemplo, la ley. En el derecho subjetivo tenemos que este derecho no se relaciona con normas jurídicas, sino con derechos derivados de la misma norma y no establece obligaciones cívicas. Este derecho es la capacidad por la cual el ciudadano debe ejercer el derecho que le atribuye una norma, pero no es obligatorio. Ahora veremos las teorías según Carl Bock-Savigny. Según Friedrich Carl Bock-Savigny, el primer jurista alemán en sostener una concepción voluntarista del derecho subjetivo fundamental, que tal derecho era parte del deseo del mismo individuo y que reinaba con consentimiento de todos. Es por ello que de aquí lo que más diferentes teorías son referencias para que el derecho subjetivo se desencadene en torno al derecho. Tenemos la teoría de la voluntad. Esta es la primera teoría jurídica moderna que se desarrolla para explorar la esencia de la ley subjetiva. Es el promotor de la misma las principales representantes de la Escuela de Historia de la Ley. Y la teoría del interés
que apoya la teoría del equilibrio general, en que las tasas de interés están definidas por la intersección de la demanda y la oferta capital. Ahora vamos a ver el derecho objetivo según el autor García Maínez. Según García Maínez, este es un conjunto de normas jurídicas, preceptos imperativos, es decir, son normas jurídicas que imponen derechos y obligaciones. Tenemos la ley objetiva. Estas son formas generales de las relaciones de cambio y representan las conexiones internas y necesarias en que se producen las transformaciones de los procesos, de sus propiedades y de sus interacciones. Y la ley natural. Este es un juicio que expresa interacciones constantes entre fenómenos. Reglas de conducta. Sin embargo, una regla de comportamiento que obliga deberes o confiere derechos posee en común que ambas son producto del pensamiento de las personas. Y por último, el derecho subjetivo de Kelsen. Tenemos el concepto de derecho subjetivo en problemas capitales. Este concepto de los sujetos se entiende como la facultad de los individuos que el ordenamiento jurídico debe reconocer. Es un concepto material político que abarca exactamente lo que no es derecho, en el sentido jurídico. Tenemos también la teoría de la voluntad. Esta concibe los derechos subjetivos. Así lo vemos en Winshade, como el poder será otorgado y protegido por una ley objetiva. También tenemos la teoría del interés. En términos de la teoría del propósito o preferencia liderada por Erich Kelsen, argumenta que en cualquier caso el propósito o el interés, es decir, algo importante, puede usarse como base para desarrollar un concepto legal de los derechos de los sujetos, sino más bien un concepto formal. En la teoría de la combinación, es el fin del hombre al hacer que ese ordenamiento legal reconozca la posibilidad del señorío de una voluntad al atribuirle fuerza legal a quien pertenece. Esto lo dice Bernard Zick. Este diseño está cerca de la última teoría de Kelsen y logra superarlo en algún momento. La consecución de este fin o de este interés debe ser necesariamente la aplicación de sanciones, ya que en muchos casos no es posible volver al estado de derecho establecido, ya que el contenido de la obligación no se cumple actualmente. Y por último tenemos el punto de vista kelseniano. Las teorías anteriores han enfatizado que los derechos subjetivos son algo distinto de la ley objetiva, como si fuera algo fuera de la ley protegida por el sistema judicial. Y para Kelsen es un error fundamental, porque como él ha dicho, muchas veces el objeto de la ciencia del derecho es un objeto formal. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero le den like, se suscriban y me sigan para ver mucho más videos con contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima.